Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy veremos unos bonitos buses de la empresa Cruz del Sur, la empresa chilena, con sus salidas desde Santiago. Las salidas diarias que tienen al momento de grabar este video y un bus nuevo que les llegó. El lugar está en pleno centro de Santiago, a cuadras del Palacio de la Moneda y de la Torre Entel, y también de la Alameda, que es la avenida principal en Santiago. El video lo grabé hace poco, tenemos los hermosos jacarandá con sus flores moradas, se ven hermosos, muy hermosos, la calle brinda un bonito espectáculo, y el terminal Los Héroes, o Terrapuerto Los Héroes, es el lugar donde salen los buses de Cruz del Sur en Santiago. Es un terminal pequeño, tranquilo, céntrico, que está en calle Tucapel Jiménez, número 21. Puede llegar caminando desde el metro Los Héroes y desde el metro Moneda, porque está entre medio de ambas estaciones. Es un vestigio de otra época, una época en que cada empresa tenía sus terminales en el centro de la ciudad, cosa que todavía persiste en algunas ciudades chilenas, pero que ya no es así en Santiago, porque la mayoría de las empresas usa los otros terminales grandes que están en la estación central. Buses Cruz del Sur es una excepción. Dicho esto, esa tarde primaveral fui expresamente a grabar los buses que tenía Cruz del Sur ese día. El bus de las 19:30 era la unidad 806, un hermoso bus Marco Polo New G7, chasis Mercedes-Benz. Es el primer horario de buses Cruz del Sur en Santiago y es el bus que hace el viaje más largo. Los pasajeros de este bus comienzan su ruta acá en Santiago, en el terminal Los Héroes, y el bus sigue su ruta hacia Puerto Montt, Ancud y Castro. Estas dos últimas ciudades están en la mágica y hermosa isla de Chiloé, un archipiélago en realidad, porque son muchas islas. Es un viaje súper hermoso que afortunadamente está grabado, está en el canal. De hecho, lo hice en el bus 805, que es el hermano de este, tiene otros colores, y volví desde Castro en el bus 808, que también es igual que este bus. Así que pueden disfrutar de esa ruta en el canal, en la descripción y en el final podrán ver ese video. En esta ocasión no grabé el interior del bus, pero como hice esos viajes que les contaba, aprovecho de mostrar un poco de cómo son estos buses por dentro, con videos de esa época. Estos buses de Cruz del Sur tienen asientos salón cama, hay algunos con 39 asientos, otros con 43 asientos. Este bus tiene 39. La diferencia es que en el segundo piso tiene un baño y ahí pierde unos asientos. Cruz del Sur era una de las pocas empresas que pedía los buses con esto, porque la mayoría trae solo un baño y nada más. Al momento de grabar y editar el video, ninguna empresa de bus está brindando almohada, frazada o snack, por si acaso. Esto es la grabación de esos viajes que hice antes. A veces me preguntan cómo saber cuando un bus es un Marco Polo G7 y un Marco Polo New G7. Un detalle está en la parte lateral con el cromado que está en la parte alta del bus, además de que dice New G7. El Marco Polo New G7 es una actualización, una versión mejorada del G7, bastante mejorada, porque los asientos son diferentes y son mucho más cómodos. A mí por lo menos este cambio me gustó mucho. Ahora veremos cómo este bus se va. Es un bus muy lindo, una máquina cómoda para el viaje. Son 1210 kilómetros. Ese bus debería llegar a Castro a las 11:30 de la mañana. Ya lo hemos visto antes, colado cuando el otro bus se iba. Este bus es la novedad, hermosa novedad de Cruz del Sur. El bus de las 20 horas, pasando el dato para quienes quieran verlo, fotografiarlo, grabarlo o viajar.
La flota amiga de la 10ª región compró 4 buses nuevos en noviembre de 2022. 2 buses son estos Marco Polo G7 y 2 buses son Modaza Zeus 4, pero esos no aparecerán en el video. Vieron que los buses tienen el mismo diseño, pero diferentes colores y fondo blanco. Me gustaron los colores de este bus, se ve muy bonito. Este bus tiene categoría salón cama. Todos los servicios de Cruz del Sur tienen esta categoría, por lo menos en la ruta desde Santiago hacia el sur. El bus de 20 horas hace la ruta Santiago, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt. Siempre viaja mucha gente en esta ruta, pero en el verano vienen muchos turistas porque la zona del lago Yanquihue es muy hermosa. Tiene ciudades lindas como Frutillar, la misma ciudad de Puerto Varas, tienes los Altos de Petrohue, el lago Todos los Santos con sus aguas esmeralda, hay bosques preciosos en el Parque Vicente Pérez Rosales, el volcán Osorno y mucho más. El sur de Chile es muy lindo y este bus también es hermoso. Esto es el interior de este bus nuevo. Me encantaría viajar en este bus, pero en este asiento, en la ventana panorámica. Es un viaje muy lindo, sobre todo si logras ver el volcán de Osorno despejado, cosa un poco difícil. Ya hablando estrictamente del bus, no es tan diferente al otro, es el mismo modelo, tiene asientos salón cama, puertos USB, cortina de privacidad. Los cambios son de talla. Estos asientos tienen cinturón de 3 puntos, tiene chasis Scania y ahora solo tiene un baño, tiene 43 asientos en total y acá arriba son 31 butacas. Lo bonito, que quizás para uno que es aficionado de transporte o que le encantan estas cosas, es que el bus se siente nuevo, en la textura de los asientos, en el olor del bus, todo está nuevo, y esto es la zona de la ventana panorámica con los asientos 1, 2 y 3. El espacio es amplio y cómodo, todo el bus es muy cómodo. Ahora voy a bajar, aunque ya han subido algunos pasajeros y están en el primer piso, así que trataré de no molestar. En el primer piso tenemos los mismos asientos y características, también con un buen espacio para estirar las piernas, una hermosura de bus. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Viajar arriba o viajar abajo? La grabación de antes del interior del bus se la debemos a la tripulación, especialmente a Juan Carlos Ojeda, uno de los conductores, que me vio tomando fotos y me invitó a pasar para conocer el bus. Así que les agradezco mucho. Uno agradece esa buena onda. Este bus 816 y el bus 815 están fijos en este horario. Este bus sale a las 20 horas de acá, llega a las 9 a Puerto Montt, al terminal municipal, y de Puerto Montt retornan a las 19 horas y llegan acá a las 7:45. Así que ya saben cómo disfrutarlos y cómo viajar en ellos, una hermosura de bus. Este video es del día 29 de diciembre de 2022. Los horarios de Cruz del Sur suelen ser bastante estables en el tiempo, pero en los veranos a veces hay algunas modificaciones o algunos horarios extra. Por ejemplo, para fines de diciembre hay otro horario adicional hacia Castro que sale a las 19 horas. Y en algunos días el bus Santiago Castro se va directo a Chiloé y no pasa por Puerto Montt, cosas así. El verano es la temporada alta aquí. Hice una mini ficha con los horarios que aparecen en este video, los que salen desde Santiago y los que salen desde el sur, además de los horarios extra que vi en el verano. El siguiente y último bus de este video es el bus que está llegando al terminal, el bus 2015 Santiago, Temuco, Valdivia y con algunas otras paradas intermedias. Esta vez tenemos al bus 720 de Cruz del Sur haciendo la ruta, un Marco Polo G7 con chasis Scania. Este bus tiene un diseño de líneas rectas que es un diseño diferente al de los otros buses. Los primeros buses de 2 pisos de Cruz del Sur venían con este tipo de pintura. Este bus es 2016, los otros son más nuevos. Por ahora es el único servicio de la empresa a Valdivia,
aunque antes del dicho tenían un horario diurno y otro nocturno. Ahora solo queda este horario nocturno. El bus sale a las 20:15 de acá, llega a las 4:15 a Temuco, al rodoviario o terminal grande, donde están casi todas las empresas, y llega a las 7:15 a Valdivia. La ciudad de destino, Valdivia, es una hermosura que hemos visto en otros videos, con sus ríos, paseos en embarcaciones, parques urbanos, bosques, comida rica. Es una ruta que mueve mucha gente y en los veranos viajan muchos turistas para sus vacaciones. De hecho, cuando era universitario soñaba con poder ir y disfrutar de esta ciudad y ahora he vuelto muchas veces, gracias a Dios, y espero seguir yendo porque lo paso muy bien allá. ¿Ven que esto es diferente a los otros buses Marco Polo? Con este detalle puedes distinguir el G7 del Neo G7. ¿Y qué más decir? Por dentro tiene 39 asientos, la misma configuración del bus de Castro que vimos antes, con 2 baños, pero las butacas son un poco diferentes porque es el modelo anterior de Marco Polo. Es un bus cómodo igualmente. Con todo eso dicho, espero que hayan disfrutado y que disfruten de este especial, de este formato, de estos buses bonitos. Un enorme abrazo, que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más videos, en más viajes y más aventuras. Chau, cuídense.